Bien, buenos días a todos. Espero que estén muy bien, ¿cierto? Y que hayan tenido ahí una buena semana, ya dentro de todo lo que tenemos. Y bueno, también estar pendientes de nuestros hermanos, nuestras hermanas que están delicados de salud o que no pueden venir, ¿cierto? Y acordarnos también de ellos, eso es importante. Bueno, esta mañana, ¿cierto? De domingo 23 de agosto, vamos a estar continuando en nuestra serie de parábolas, ¿cierto? El reino de Dios en parábolas. Y vamos a estar profundizando de los relatos que Jesús enseñaba a la gente, ¿no? Así un poco conocemos las parábolas. Entonces, antes de profundizar, ¿cierto? Vamos a ir al Señor para que nos pueda guiar esta mañana, nos anime y también nos desafíe, ¿no? La palabra tiene que movilizarnos también. Así que vamos a orar juntos y después a estudiar este pasaje de Mateo capítulo 13. Padre amado, te damos muchas gracias por poder reunirnos, gracias por poder tener este espacio donde podemos estar estudiando de tu palabra, Señor. En esta mañana te pedimos para que nos guíes, nos permita estar atentos a tu palabra, a tu mensaje, nos des también sabiduría, abra nuestra mente para que podamos comprender todo esto que a veces es complejo, Señor, que es tu palabra. Ayúdanos también a que sea entendible para todos y también de que esta palabra, como decíamos, sea de ánimo, sea de fortaleza y también, Señor, sea una guía, ¿cierto?, para nuestras vidas y nos desafía a mirarnos, a mirar nuestro día a día, nuestra vida como creyentes, Señor, y a salir impulsados también para esta misión que tú nos encomiendas día a día, Señor. Te damos gracias y te pedimos de tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este sermón comienza con un ejemplo que no sé si están a esta hora de la mañana porque nos puede dar un poco de hambre, pero me gustó prepararlo así, ¿no? Entonces, no sé cuántos de ustedes, ¿cierto?, les gusta cocinar. ¿Hay alguno que les gusta cocinar? Sí. A veces pasa que ya después deja de gustar, así que... Hay algunos, yo creo que sí, a todos nos gusta comer. Eso sí, creo que ahí sí estamos de acuerdo, ¿no? Y también hay quienes nos gusta cocinar y también hay que preguntar si somos buenos para cocinar, ¿no? Hay gente que tiene como ciertas especialidades dentro de cada cosa. Y hoy me acordaba, por ejemplo, que un día viví con Mario y Emiliano, que eran dos aprendices. Entonces Mario es argentino y Emiliano boliviano. Entonces cada uno de nosotros, cuando nos turnábamos para cocinar, los 7 días de la semana, tenía su especialidad, ¿no? Mario, por ejemplo, se encargaba de los fideos, el arroz. En cambio, por ejemplo, Emiliano se encargaba de la sopa, el consomé, y yo de las legumbres, como que eso era como el fuerte acá, ¿no? Entonces como que nos vamos haciendo también especialistas o nos gusta más cocinar ciertas cosas que otras, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, que son buenos quizás para preparar todo lo que son los almuerzos. Hay como arroz con pollo, cazuela, carbonada. Otras personas son más expertas en la repostería, ¿cierto? Galletas, tortas, cúgenes. Ese es el tema del tarde. Y hay otros también que son más encargados de todo lo que son las masas, pero más saladas, ¿cierto? Como pan, pizza, medias lunas, rosquillas, ¿ya? Entonces cada uno, ¿cierto?, se especializa de alguna forma, o también hay gente que en su rol son expertos en la cocina en general. Entonces hay algunos que les gusta, otros que no les gusta cocinar. Personalmente a mí me gusta cocinar, pero necesito tiempo. Entonces como que si tengo poco tiempo, media hora, como que me complico mucho para cocinar. Pero ahí es una tarea, ¿cierto?, importante. Entonces quizás usted se está preguntando qué relación tiene esta mañana la cocina, las masas, ¿cierto?, con el Evangelio y el Reino de Dios, que es lo que vamos a estar estudiando. Entonces eso vamos a estar viendo ahora qué vínculo hay entre este ambiente de la cocina y la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, antes de ir al pasaje mismo, vamos a recordar algunas cosas siempre del contexto, las circunstancias que nos ayudan a ir guiándonos al pasaje, ¿ya?
Entonces, lo primero es decirle que el Evangelio de Marcos aborda en sus capítulos del 11 al 13 cómo es que la gente va respondiendo a Dios, a la prédica, a las enseñanzas que él estaba haciendo, los distintos grupos que habían, ¿cierto?, de la gente que iba conociendo. Y el capítulo 13, según, ¿cierto?, las divisiones y estudios que se hacen de la Biblia, corresponde al tercer discurso de Jesús, ¿ya? Después del Sermón del Monte, después de haber elegido a sus discípulos, viene el tiempo de la enseñanza, que está en este capítulo, y en el capítulo 13 usted va a encontrar 7 parábolas del reino de Dios, ¿ya? Hasta el momento nosotros hemos visto la parábola del sembrador, la de la mala hierba y del grano de mostaza, ¿ya? Esta última, que fue la que estudiamos, ¿cierto?, la semana pasada, nos guió ahí Carlos el domingo pasado. Y lo que anoté aquí, ¿cierto?, es que nos recordaba que este pasaje, ¿cierto?, del grano de mostaza, nos recordaba de que el reino de Dios tiene un inicio pequeño y un futuro glorioso, ¿no? Y nos recordaba también de que Dios elige a los imperfectos, a los inexpertos, para poder ser exaltado y que el reino crezca y no se limite, ¿no? Eso era lo que estábamos viendo la semana pasada. Y que ahí ustedes después podrán recordar estando excelente. Y hoy vamos a continuar entonces con la cuarta parábola, que es la de la levadura, ¿ya? Y también dentro de eso, como que las parábolas se pueden clasificar, ¿ya? Y en este caso, nosotros diríamos que es una parábola que corresponde a una comparación o un símil, ¿cierto?, entre el reino de Dios y algún elemento cotidiano que sea fácil de recordar o que entendiera, ¿cierto?, su audiencia también original, que la quisiera hacer. Entonces, en este caso, ¿cierto?, se dice que el reino de Dios lo compara con la levadura. Y vamos a ver por qué. Entonces, lo que vamos a estar revisando este tiempo, ¿cierto?, es que el reino de Dios no llega como un espectáculo humano, ¿cierto?, visible, como ya nos mencionaban antes, sino que es como una fuerza oculta que trabaja silenciosamente desde dentro para transformar nuestra vida y la sociedad, ¿ya? Y para eso entonces vamos a estar viendo que el reino de Dios tiene 3 características que van a ser justamente los puntos que vamos a estar estudiando, ¿ya? Lo primero va a ser, ¿cierto?, que vamos a decir que es un reino imperceptible, ¿ya? Lo segundo es que es un reino transformador y lo tercero que es un reino de crecimiento, ¿ya? Imperceptible, transformador y de crecimiento. Ahí vamos entonces a ir viendo estos puntos, ¿sí? El primero entonces decía que es el reino imperceptible. Y nuestro pasaje, ¿cierto?, inicia cuando Jesús está contando esta parábola a las personas que le escuchaban, ¿cierto?, él desde la barca, las personas allí. Y comienza con una escena muy cotidiana, incluso hasta nuestros días, ¿cierto?, que es una mujer cocinando, ¿no? Y cuando leí esto, y preparando el estudio, ¿cierto?, pensaba que cada uno de nosotros tiene la imagen de una mujer cocinando, preparando algo, ¿cierto?, con cariño, con dedicación. Y cada uno de nuestros hogares, ¿cierto?, puede tener a esa mujer, ¿cierto?, que puede ser su madre, quizás, alguna tía, alguna de sus abuelas, o quizás su esposa también, si está casado, ¿cierto? Pero creo que es un momento que todos podemos ver en nuestra retina a alguien en la cocina, ¿no? Y eso creo que es muy valioso. Además, ¿cierto?, considerando de que en la época de Jesús siempre la mujer tenía otra visión y aquí en esta parábola, ¿cierto?, se le da importancia, se le pone ahí en el centro. Entonces, en este caso, ¿cierto?, sabemos que lo que dice el versículo 33 es que la mujer tomó la levadura, que es un hongo ahí microscópico que no se puede ver, ¿ya?, pero que ayuda a crecer. Esa es su función. Entonces dice aquí que la mujer tomó la levadura, en otra versión dice que lo escondió en la harina, ¿cierto? Lo que ya nos muestra de que hay algo que a simple vista no vemos, pero que está aquí, ¿ya? Y eso es importante, o ese pequeño detalle, ¿cierto?, nos va a guiar. Porque muchas veces ocurre que el Evangelio actúa en nuestras vidas de esa forma, como que está inserto, pero no lo vemos de inmediato, ¿ya?
Y eso porque, como decíamos antes y también lo veíamos en otros pasajes, ¿cierto? Dios no comienza con grandes demostraciones públicas, o nuestra vida, ¿cierto? No comienza siempre así. Nuestra vida en la fe me refiero. Sino que implica a través de pequeños detalles, que a veces son quizás más privados, ¿no? Por ejemplo, el tema de la lectura de la Biblia, o juntarse a conversar con algún hermano, la oración también. Son acciones que a veces en lo cotidiano no sabemos que otros hacen, ¿no? Que son a veces privados, a menos que nos juntemos con alguien. Pero no es una acción pública que hagamos, ¿verdad? Entonces, eso nos insta, ¿cierto?, a mirar nuestro camino también de fe, de creyente, ¿no? Y de ver, ¿cierto?, si en realidad nosotros hacíamos un cambio inmediato en nuestra vida, algo radical, cuando vimos el Evangelio, o si ha sido este proceso, que quizás ha sido más oculto, más sigiloso. Está allí, pero no lo vemos de inmediato. Y así ha sido la fe, ¿no? La fe es como ese proceso de ponernos, de insertarnos, ¿cierto?, esa levadura, pero que tiene que crecer cuando está en contacto con algo, ¿ya? Y no aplica solamente para nuestra vida personal de cada uno de nosotros, sino que también lo podemos pensar en la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, podríamos decir que en este momento Dios está trabajando en cada uno de nosotros, ¿ya? Pero también quizás está disponiendo a otras personas a escuchar del Señor, o está poniendo, ¿cierto?, esa inquietud en alguien para que sepa más de Él, quiera buscarlo. O quizás también podría ser que llegase alguien, pasara por acá y entrara y escuchara algo del Señor, no sabe. Entonces, todo eso nos va mostrando, ¿cierto?, que Dios está preparando, ¿cierto?, hermanos, hermanas, para, por un lado, unirse a una iglesia, quizás unirse a su fe, a creer en Él, o trabajando también en la madurez de cada uno de nosotros, porque sabemos que es un proceso largo, ¿cierto?, la vida cristiana, y tiene de dulce y de grasa, ¿no? Entonces ahí nos va mostrando de que nosotros, ¿cierto?, en la sociedad también funcionamos como esta levadura, ¿no? Estamos insertos en distintos contextos, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras amistades, ¿cierto? Ahí nosotros podemos hacer un poco como esta levadura también, ¿cierto?, en estos contextos. Y pareciera ser algo contracultural, ¿no? No solamente el hecho de creer un Dios, quizás, sino que todo este imaginario, ¿no? Cuando pensamos en esta levadura que no se ve y tenemos esta sociedad que necesitamos como exhibir todo, o tenemos que, como decimos en ciertas ocasiones, hay que evidenciar todo, entonces hay que tomar fotos de todo y hay que demostrar que había mucha gente y que todo es muy grande y que estaba repleto, ¿cierto? El Evangelio no es tan así. El Evangelio nos invita a lo contrario, ¿cierto? A quitarle todo lo que es grande, ruidoso, brillante, ¿no?, inmediato, sino que nos hace trabajar de a poquito, ¿no?, en lo imperceptible, en aquello que está escondido. Entonces nosotros recibimos esta levadura y también nosotros somos levadura, ¿no? Solo podemos recibir aquello que tenemos o que se nos da, ¿ya? Y por eso entonces es esta primera idea de que el reino es imperceptible, de que va creciendo y no nos damos cuenta finalmente de que esa extensión es. El segundo punto entonces es un reino transformador, ¿ya? Y como este pasaje es cortito, vamos a ir repitiendo, ¿cierto?, ir viendo estos detalles que nos entrega esta imagen. Entonces, continuando, ¿cierto?, en el pasaje vemos que esta levadura se mezcla con 3 medidas de harina, que ya vamos a entrar a ese detalle, ¿cierto?, de qué significa eso de las 3 medidas. Pero en este caso vamos a entrar a otro detalle de la levadura, ¿cierto?, que no es como un ingrediente más que se mezcla y que queda ahí, sino que la levadura, como decíamos, ¿cierto?, cambia la naturaleza de todo lo que toca. No cambia el aspecto externo de la harina, no es como que vaya a cambiar su color, pero al mezclarse, ¿cierto?, hace que la masa no quede igual, ¿ya? Quizás ustedes saben que ha hecho cosas con levadura y sin levadura. E inclusive en la Biblia, ¿cierto?, vemos que hay varios ejemplos de
Las fiestas implicaban, por ejemplo, que no tuviera levadura los panes. ¿Ya? Entonces es porque hay algo que trae esta levadura y cambia, ¿cierto? Que no queda igual lo que hacemos. Y así también actúa el Evangelio en nuestras vidas, ¿ya? Dios es capaz de transformarnos y cambiarnos, pero no desde fuera, ¿cierto? Desde el interior. Para ello entonces nosotros que confiamos, ¿cierto? Y creemos en el Evangelio, sabemos de que Dios ha enviado a su Espíritu Santo, ¿ya? Para que pueda actuar en lo que es invisible para los demás, ¿no? Solamente nosotros sabemos cómo llegamos acá el domingo y con qué motivación llegamos al domingo, lo que nos costó, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo nos recuerda también de cómo Dios nos ha guiado, nos ha mostrado, incluso nos trae hasta aquí, semana a semana, ¿no? Y así también lo podemos vincular a la lectura de Colosenses que hicimos, ¿cierto? Esta carta, donde Pablo escribe: hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto, creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Y después, ¿cierto?, finaliza esa parte con: pedimos a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Entonces, cuando leemos estas afirmaciones, ¿cierto?, la iglesia y de los Colosenses, ¿cierto?, vemos que la vida del creyente inicia cuando Dios, ¿cierto?, nos brinda la fe en Cristo. Y a su vez, ¿cierto?, se transforma en nuestra esperanza de vida. Confiar, ¿cierto?, en el regreso del Señor, ¿no? Y Dios mismo es quien guía nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando esperamos, ¿cierto?, y tenemos ya esta fe, está adquirida y forma parte de nuestra vida, ¿cierto?, tenemos que ir profundizando. Tiene que ser parte de lo que nosotros vamos a ir aprendiendo, de nuestros conocimientos, también de nuestras creencias, ¿cierto? Cambia nuestra forma de ver el mundo. Y naturalmente, entonces, cuando nuestras creencias, ¿cierto?, nuestros conocimientos cambian, también nuestra vida práctica cambia. Y ahí es donde en la Biblia se nos recuerda esta importancia de dar fruto, ¿cierto? De poder llevar lo que creemos, ¿cierto?, a la acción, a las obras, siendo siempre fortalecidos por Dios y guiados por Él, ¿no? Ahora, tenemos que entender, ¿cierto?, que estos pasos de creer en Dios, confiar en Él, y luego compartir, ¿cierto?, hacer acciones prácticas que nos reflejen al mundo, no son secuenciales, ¿no?, sino que también es fluctuante en nuestra vida, ¿no? Hay momentos que estamos más enfocados en el estudio y nos lleva a la práctica, o hay personas que de inmediato conocen del Señor y quieren hacer cosas, ¿cierto?, para servir a los demás. Y nuestra vida va a ir cambiando. Hay veces que vamos a estar haciendo más una cosa u otra, pero sí tenemos que ser conscientes de que el Evangelio, ¿cierto?, esta levadura que tenemos, debe primero llevarnos a nosotros mismos a leudar, ¿no?, a cambiar, a que podamos estar creciendo, pero transformados desde dentro. ¿Por qué entonces, cierto? Porque en esta imagen, ¿cierto?, cada uno de nosotros se transforma en la levadura en los espacios, como les decía, nuestra familia, nuestras amistades, nuestro trabajo, ¿no? Algo que comentábamos, por ejemplo, el otro día en Raíces, ¿no? El Evangelio no nos aísla del mundo, ¿no?, sino que nos envía al mundo a través de Dios. Dios nos dice: ustedes van a creer en mí, pero también tienen que ser parte de la sociedad, ¿no?, porque más personas necesitan que esta levadura les llegue, ¿no? Entonces, como iglesia también estamos llamados a hacer esa levadura presente, ¿cierto?, en nuestros distintos espacios, en nuestro vecindario, ¿sí?, permeando la cultura también y mostrando
parte, ¿cierto?, de lo que Dios es, ¿no? El amor, la paz, la alegría, ¿cierto? Y la verdad también de creer en Cristo, porque tenemos que ser honestos, ¿cierto?, en que esa es la verdad que conocemos. Y el tercer punto es la idea de un reino de crecimiento, ¿ya? Entonces, en este tercer punto tenemos que completar, ¿cierto?, y vamos a explicar qué son estas 3 medidas de harina. Lo releo el versículo para que lo recordemos. El reino de los cielos, es como la levadura que la mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. Y ahí, quizás para alguno que conoce menos, ¿no?, en las Biblias, en alguna incluso digital, incluye como una letrita pequeña arriba, ¿ya?, que es como una nota al pie. O sea que arriba, ¿cierto?, en el texto va a encontrar una marca que abajo tiene una explicación. ¿Qué es lo que dice esta nota al pie? Que a mí, por ejemplo, me parecía como una B, quizás puede que sea distinto. Dice que las 3 medidas de harina corresponden aproximadamente a 27 kilos de harina. Ya. Por lo tanto, la levadura, ¿cierto?, actuaría en una gran cantidad de masas, que según dicen, incluso alcanzaría para hacer suficiente pan para 100 personas. Nunca he sacado la cuenta de eso, pero confiaré en los demás. Claro, depende de cuántos coman y puede ser varios. No, pero si hacemos, ¿cierto?, 27 kilos de pan, probablemente alcance para mucha gente, que es el ideal. Y como veíamos la semana pasada también, el reino de Dios sabemos que se extiende, ¿no?, y que se distingue porque puede seguir creciendo por la soberanía de Dios y va a seguir extendiendo el Evangelio por el mundo, ¿no? Pese incluso a que a veces nosotros nos quedamos ahí cómodos, ¿cierto?, que estamos sentados y escuchamos al Señor, pero no le decimos a nadie. Sabemos de que este proceso sigue extendiéndose, ¿no? No por nosotros, sino que porque Dios está siempre obrando. Entonces podríamos decir que a veces este proceso puede ser lento o invisible quizás también para algunos, ¿no? Pero a la vez también tenemos que ser conscientes de que es inevitable e imparable una vez iniciado, ¿no? Por eso incluso hay personas, ¿cierto?, que predican del Señor en otras partes del mundo, pese a que tengan adversidad, a que sean perseguidos, a que está su vida en peligro, porque saben que es necesario extenderlo, ¿no? Y también porque confían de que el Señor los va a estar guiando, los guarda, ¿cierto?, y nos ordena. Y esos hermanos le ordenaron lo mismo que a nosotros, ¿no? La diferencia es que en su contexto es mucho más adverso, ¿no? Entonces tenemos que entender que esta idea del crecimiento no depende de nosotros, o en esta imagen, ¿cierto?, no depende de que la mujer siga interviniendo en la masa, porque la levadura sigue su curso sola, ¿no? Está allí, ya está adentro y avanza, ¿no? Y así mismo fue con el Evangelio, ¿no? El Evangelio comenzó en un rincón, con un grupo de pescadores, ¿cierto?, y se fue extendiendo hasta que todo el mundo, o gran parte de las naciones, conoce esto, ¿no? Entonces, esta tarea de llevar a los demás, ¿cierto?, a otros al Evangelio, es parte de esta imagen, ¿no? De recordarnos que el reino de Dios es para todo su pueblo, ¿no?, y que es instaurado por nuestra fe en Jesús, ¿ya?, quien verdaderamente, ¿cierto?, cumple las promesas que también están escritas en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ello, entonces, después de que está esta parábola, tenemos ahí en los versículos 34 y 35 lo siguiente, dice: Jesús dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas, no decía nada sin emplear parábolas. Así se cumplió lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Y ahí, ¿cierto?, nos volvemos a encontrar con una nota al margen, al pie, ¿cierto?, y nos da una referencia a otro pasaje que fue el que leímos, que fue el Salmo 78. ¿Qué dice el Salmo 78? Pueblo mío, atiende mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Hablaré por medio de parábolas y revelaré misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros antepasados nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha hecho.
Así ellos pondrían, su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. O sea, ¿cierto? Vemos varias cosas en este pasaje. Primero, que Jesús, ¿cierto?, además de que conocía su palabra, cumple, ¿cierto?, esta palabra que estaba ya en el Salmo, que estaba escrita, y Él la encarna y la repite incluso, ¿no? De hablar en parábolas. Y que las parábolas también nos van a revelar cosas ocultas, ¿no? Como la levadura. Pero aquí nos da una misión también, que es la misión, como decía el Salmo, ¿cierto?, de que se mantenga en la descendencia, de que no se oculte, de que no se corte, ¿no?, este mensaje. Y por eso, por ejemplo, es tan importante el hecho de que nosotros como iglesia también tengamos, por ejemplo, nuestra escuela dominical, ¿no? Yo cuando era chico no tenía escuela dominical porque iba a la iglesia católica y ahí como que se extendía la misma palabra para todos. Pero acá, ¿cierto?, nosotros tenemos la posibilidad de que los niños puedan aprender desde pequeños del Señor y además, ¿cierto?, con un lenguaje adecuado para ellos, con personas, ¿cierto?, que los van a estar guiando en eso, y con familias también que nos preocupamos de eso. Porque Dios nos ha dicho que si ya tenemos este mensaje no puede quedar para nosotros, ¿no?, sino que también las próximas generaciones tienen que saber, ¿no? Y aún así, hoy sabemos, ¿cierto?, de cuántos niños o cuántas generaciones de personas no conocen del Evangelio, ¿no? Pese a que tengamos iglesias, pese a que los colegios también a veces están vinculados, ¿cierto?, a denominaciones, no todos los niños saben del Señor, o saben distintas cosas del Señor, ¿no? Y eso también es parte de nuestra tarea, no solamente que podamos evangelizar hacia afuera, sino que también evangelicemos nuestras casas, nuestras familias, ¿no?, y a nuestros niños, para que la palabra siga extendiendo, porque sabemos que esa es la tarea, ¿ya? Entonces sabemos, ¿cierto?, de que Dios está a cargo de la evangelización, de la extensión de la palabra, y nos utiliza a nosotros, somos sus herramientas, ¿cierto?, para que quienes ya conocemos de la palabra podamos seguir proclamando, ¿cierto?, las generaciones que vienen, que conozcan del Señor, que no se olviden de su enseñanza, como dice, ¿cierto? Y también para las personas que conocemos quizás, que puedan confiar en Dios, ¿ya?, rendir su vida a Él y seguir extendiendo. Pero, ante todo eso, ¿cierto?, nosotros tenemos que ser nuestros primeros predicadores, ¿ya? ¿Y cómo podemos predicar? Solamente estudiando, orando. Hay veces, como les decía, que nos va a costar, que va a ser medio difícil, pero sabemos de que Dios va a estar ahí guiándonos en oración, y va a poner también hermanos que nos van a ayudar en este tiempo. Entonces, volviendo a la cocina del inicio, ¿cierto?, podríamos decir que Dios también ha preparado todo y nos ha dispuesto de todo para proveernos de un alimento, ¿cierto?, una comida. Nos da un plato, lo prepara, ¿cierto?, y además nos pide compartir, ¿cierto? No es un Dios egoísta, sino que nos dice, ustedes también pueden compartirlo, pueden aprender a preparar esta masa, ¿cierto?, teniendo estos materiales, ¿cierto?, estos ingredientes, usted ya sabe la receta, la puede llevar, ¿no? Así un poco funciona en esta imagen, en la tarea de predicar, ¿cierto?, y llevar a otros. ¿Es difícil? Puede ser, ¿no? A veces nos da vergüenza también, ¿no? A veces sentimos que las palabras no sabemos cómo va a salir. Es probable, ¿cierto? Pero tenemos que recordar siempre que esa tarea no viene de nosotros, sino que del Señor. Porque finalmente Él está en control siempre de todo. Y Él está ahí disponiendo de los corazones y de todas las cosas. Y ahí nos hace, ¿cierto?, para ir finalizando, pensar en la idea de que Dios no necesita mostrar una gran iglesia, ¿cierto?, con letreros luminosos, gigantes, o lleno de personas a veces también, y una batería de fondo, y muchas luces y videos, ¿no? Sino que nos pide lo contrario, ¿no? Dios ya está entre nosotros, ¿cierto? Está actuando en lo pequeño, en aquello que quizás pueda ser imperceptible para la sociedad.
Pero tenemos esa tarea todavía, ¿no? Entonces, a veces nos va a costar, ¿cierto? Y ya podamos desalentarnos, porque la masa de la ciudad a veces es complicada, ¿cierto? Requiere moldearse, porque a veces quizás también nosotros vamos a hacer una levadura que tiene otras cosas, ¿no? Y va a estar pendiente de los problemas familiares, de nuestra debilidad. Vamos a estar mirando quizás aquellas cosas que nos limitan, ¿no? Pero sabemos, ¿cierto?, de que Dios nos guía y ya nos ha depositado a cada uno, ¿cierto?, parte de esta levadura, ¿no?, de la gracia, de su mensaje, y que ha sido depositada en nuestra vida, ¿no? Y nos hace recordar justamente del sacrificio de la cruz, de la resurrección del Señor. Entonces su poder, ¿cierto?, el poder de Dios es esta fuerza que transforma desde dentro, que debe cambiar nuestra existencia, ¿cierto?, y movilizarnos, y que garantiza siempre un crecimiento abundante, pese a que nosotros no nos demos cuenta. Entonces tenemos, ¿cierto?, como iglesia también esa invitación a animarnos unos a otros también en esto, a ayudarnos a procesar esta masa, y siempre confiando y poniendo en el Señor, ¿cierto?, que su palabra haga ese trabajo silencioso en nosotros, y que también seamos en Valparaíso, en nuestros sectores, en nuestros cerros, ¿cierto?, esa presencia que está allí, que de lo poquito, ¿cierto?, de un vecino, de una persona, de algún familiar, se vaya extendiendo, ¿ya? Sabiendo siempre de que finalmente no podemos pararlo y que Dios está siempre en control. Entonces tenemos también esta fe maravillosa de poder decir como nosotros vamos, y la responsabilidad y la confianza sabemos de que Dios la tiene en su control, pero también requiere de que nosotros nos preparemos para estar dispuestos y disponibles, ¿cierto?, a predicarle a quien lo quiera. Así que oremos, hermanos, para poder terminar recordando todas estas cosas, ¿no? Recordando quizás fortalecer nuestra levadura para que siga creciendo, animando a otras personas también, y recordando de que finalmente para que más personas conozcan al Señor también tenemos que nosotros abrirnos un poco más, compartirlo más, y es un desafío para todos, un desafío diario, me incluyo, ¿no? Así que recordemos eso y oremos para terminar. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque, como vemos, Señor, tú eres quien sostiene todo, quien ha formado su pueblo, quien guía a su pueblo a creer en Él, quien quiere vincularse con cada uno de nosotros, y quien a través de su palabra, de su evangelio y del Espíritu Santo nos guía diariamente, Señor, a poder confiar en ti, a poder estar inmersos, ¿cierto?, en lugares donde necesitan escuchar de tu palabra, con personas que estén buscando de ti, que quieran saber de ti, y también con quienes a veces te van a rechazar, Señor. Ayúdanos, Padre, que esto que recibimos pueda estar anclado profundamente en nuestra vida, que pueda de verdad ser parte de lo que creemos, y así podamos de verdad compartirlo. Que nos ayude también a mirar nuestros problemas, la adversidad, Señor, también, y todo lo complejo del mundo desde tu mirada, sosteniéndonos siempre en ti, porque tú eres quien está en control, que eres todopoderoso. Ayúdanos también a recordarnos de la importancia y la necesidad de poder compartir con otros, de que los niños también necesitan seguir escuchando de ti, de que Valparaíso necesita más de ti, Señor, y que nuestras vidas de verdad sean un reflejo de esto, que podamos también estar estudiando juntos, que podamos seguir creciendo como comunidad, Señor, como iglesia, en tu palabra, en tu estudio, y estar atentos también a las necesidades del mundo, a lo que tú nos pidas seguir trabajando, Señor. Gracias te damos porque sabemos, como decíamos, que tu palabra va a seguir extendiéndose, Señor, a pesar de que quizás digamos incompleto, que nos dé vergüenza,
o de que a veces estemos cómodos, sabemos de que tu palabra se va a seguir proclamando, pero también sabemos de que nosotros podemos aportar aún más si seguimos esta tarea, esta misión que tú nos has encomendado, Señor. Guarda, Señor, esta iglesia, anímanos, fortalécenos, Señor. Haznos también ser esta levadura que está trabajando en el mundo, Señor, y que de verdad nos sintamos tan transformados nosotros que podamos de verdad seguir y llevar a otros de esa transformación, Señor. Gracias, Padre, y ponemos esta iglesia, este sector, Señor, y tu palabra para que crezcan en este sector, en este cerro y en esta ciudad, Señor, confiando siempre en tu cuidado, en tu guía y en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.